tardes, compañeros, compañeras. Es realmente grato presentar este foro a nombre de la Red Ecuador Decide Mejor sin TLC. Este foro tiene una justificación. Hace aproximadamente un año, Ana María Ventimilla, que está presente en el panel, planteó realizar un estudio sobre el tema de la soberanía alimentaria, transición alimentaria en comunidades indígenas, y lo hizo en la zona de Cotacachi porque es el sitio donde ella estaba trabajando. Nunca nos habríamos imaginado que con la pandemia que vino posteriormente, la evidencia de la importancia de la producción de alimentos a nivel local y sobre todo en comunidades indígenas sería tan determinante para enfrentar no solamente la pandemia, sino para dar respuestas a lo que probablemente se venga en los meses y años posteriores. Es decir, una crisis de una forma de alimentación basada en los alimentos procesados en la industria a gran escala, que en una situación de emergencia como la que estamos viviendo no ha sido una respuesta suficiente. En ese sentido, pues creo que el estudio que se llama Mi Cuna, Mujeres, Dicho, Soberanía Alimentaria y Políticas Públicas, es fundamental en este foro porque está evidenciando desde una postura crítica cómo la defensa de los sistemas productivos comunitarios que están anclados preferentemente a las organizaciones de mujeres y a las lógicas del cuidado desde las mujeres se vuelve fundamental para nuestras sociedades. Se vuelve importantísimo como una alternativa frente a las lógicas del mercado. En ese sentido, también este foro quiere plantear una reflexión sobre el tema de los tratados de libre comercio, porque como Ecuador Decide ese es nuestro ámbito de intervención, y las lógicas de la producción masiva de alimentos, o la lógica de la pérdida de la soberanía alimentaria en manos de las grandes transnacionales de los alimentos. En ese sentido, pues, esta tarde tenemos, por un lado, la presencia de Ana María de Ventimilla, que es la autora del estudio, que va a iniciar una presentación, una reflexión en parte sobre su estudio y en parte sobre la problemática que estamos tratando. Ana María es antropóloga y trabaja desde hace mucho tiempo en temas comunitarios. Luego tendríamos un comentario de 10 minutos de Marta Rotingo. Marta es una partera de la zona de Cotacachi, una dirigente histórica del movimiento indígena de esa provincia y una persona reconocida por su papel en las organizaciones de mujeres. Y también tenemos a Rosalía Pellegrini, ella es argentina, es miembro de la Unión de Trabajadores Agrícolas de ese país y ha sido invitada para desde un contexto internacional también aportar con una visión diferente al tema este. Es decir, ¿qué significa la soberanía alimentaria, la producción local y comunitaria de alimentos, el papel de las mujeres en este escenario y las perspectivas que podríamos nosotros ir definiendo hacia un futuro inmediato, considerando no solamente la pandemia, sino los efectos una vez que supuestamente superemos la pandemia? Así es que les agradezco nuevamente a nombre de Ecuador Decide y le doy la palabra a Ana María para que inicie este foro. Gracias, Juan. Buenas tardes con todos y todas, con las panelistas. Como bien menciona Juan, la idea del foro es exponer un poco el trabajo que se hizo en Cotacachi con las mujeres de la Unión de Campesinos Indígenas de Cotacachi, la UNORCAC, para evidenciar sus acciones de largo aliento para fortalecer la soberanía alimentaria en sus comunidades. Aquí está Martita, que también formó parte de este estudio, y de la importancia, digamos, de visualizar, de exponer, de mostrar, digamos, cómo la organización a lo largo de 4 décadas, sobre todo con más fuerza, pero digamos mucho más largo tiempo, se ha ocupado de fortalecer la soberanía alimentaria y han sido las mujeres el eje de estas acciones. Entonces, sobre el estudio que realizamos en Cotacachi con DONUM, con la Fundación DONUM, un poco los resultados de este estudio dieron a conocer los factores que están impactando, digamos, que están influenciando en los cambios en la alimentación de las familias en Cotacachi y cómo estos factores, digamos, son factores estructurales que las políticas sociales en alimentación no han querido ver. Las políticas no han querido garantizar la soberanía alimentaria, que es uno de los reclamos, digamos, de los movimientos sociales desde hace muchas décadas,
y las políticas en alimentación en el Ecuador de los últimos 12 años se han centrado sobre todo en políticas muy asistencialistas que no han establecido un diálogo con las comunidades indígenas y sus acciones, las que llevan adelante hace mucho tiempo, y que agravan el problema cada vez más profundo en el Ecuador de la desigualdad social, ¿no es cierto? En Cotacachi, los principales problemas para los agricultores, para los campesinos indígenas, son el acceso a la tierra y al agua. Estas son una de las condiciones básicas para el fortalecimiento y la consecución de la soberanía alimentaria. En Cotacachi, solo 16 de las 44 comunidades quichuas que componen la zona andina del cantón tienen agua de riego. La tierra también está en manos aún, en el pleno siglo XXI, de los hacendados. La mayoría de tierras está en manos de grandes haciendas que ocupan ahora en Cotacachi el 35% de la tierra, mientras que las pequeñas unidades de producción ocupan menos de 1 hectárea de tierra, pero son el 63% de las unidades de producción están en manos de campesinos. Hemos visto durante este tiempo de pandemia muchas voces, muchos testimonios, muchos estudios que nos cuentan que la alimentación en el mundo es proveída por campesinos e indígenas. El 70% de alimentación en el mundo es todavía producto de las granjas, pequeñas granjas campesinas. Y en el Ecuador, 55% de las unidades de producción campesina alimentan al 70% de la población. Entonces, un poco el discurso de que el hambre tiene que ser combatida con las grandes agroempresas, con la industria de la alimentación y el modelo de producción basado en el agronegocio, en el monocultivo y en el uso de agroquímicos y material genético realmente es un engaño, una pantalla para, digamos, convencernos que solo así se puede erradicar el hambre. A pesar de que, como les digo, la mayoría de la alimentación está en manos de campesinos, aún a pesar de las adversidades que estas comunidades enfrentan en el tema agrícola, ¿no es cierto? Frente a esto, las comunidades de Cotacachi, sobre todo las mujeres de la UNORCAC, han mantenido, como en las conversaciones con Martita mismo, con Magdalena, con Fabiola, han mantenido acciones de largo aliento para sostener la soberanía alimentaria, reclamando, ¿no es cierto?, las garantías al Estado para el acceso a los recursos, el acceso a agua, el acceso a tierra. Aún así, después de que en la Constitución del 2008 era prioritario para el Estado la soberanía alimentaria, era estratégica para los fines del buen vivir, en las comunidades de Cotacachi se presentan estos factores que están amenazando gravemente la soberanía alimentaria. Ahora, en la época de COVID, ha sido impresionante ver cómo son las comunidades campesinas e indígenas las que han acogido a las personas de las ciudades, a las familias y a las personas que han estado en las ciudades, digamos, vulneradas con la pandemia, han podido volver a las comunidades, y las comunidades también han sido las que han podido, con sus excedentes de alimentación, llevar comida a las ciudades en esta pandemia. Hemos visto cómo este sostenimiento de la soberanía alimentaria como un acto político de las organizaciones campesinas en todo el mundo, también se ha convertido en un acto vital, ¿no es cierto?, en este momento de pandemia. Entonces, tanto en las circunstancias que ha vivido, por ejemplo, la ciudad de Guayaquil y otras poblaciones, son los campesinos los que han podido llevar la alimentación en momentos de crisis, ¿no es cierto? Y también vemos cómo, por otro lado, la ayuda alimentaria que ha llegado desde el Estado ha resultado escasa y deficiente en estos momentos. Entonces, la pregunta es, ¿quién nos está garantizando la salud en el Ecuador? Y cómo la soberanía alimentaria ha sido una lucha de hace más de 4 décadas, no solamente para las comunidades campesinas, sino para toda la población. El derecho a producir alimentos, el derecho a la autonomía y el derecho a una nutrición adecuada, cultural
y también como respuesta a los problemas del hambre, como respuesta a los problemas de la desnutrición. Entonces, un poco se evidencia en el estudio esta, de alguna manera, discordancia entre las políticas sociales que se delinean en el país y los esfuerzos de la soberanía de las comunidades por tejer la soberanía alimentaria como una propuesta a futuro, no como una propuesta asistencialista de corto plazo y que dependa de los gobiernos de turno, sino como una propuesta que está garantizando la alimentación y la salud a las comunidades y a la población en general. Eso. Tal vez Martita puede contarnos un poco más ahora localmente ya cómo se ha vivido esta pandemia y cómo la soberanía alimentaria ha sido y es una apuesta por una post-pandemia y por un modelo alimentario más sostenible. No sé, Juan, si me dieron un poquito más sí, de tiempo. sí, te sobraba, pero si quieres lo utilizas en la segunda intervención. Eso. Le cediste la posta a la Marta, le pasaríamos a ella la intervención 10 minutos para hacer los comentarios. Martita, tienes que activar el micrófono. Está bloqueado. Juan, creo que me perdí una parte del, ¿cómo se llama? De lo que habló Ana María, pero en realidad estoy con un poquito mal del internet. Voy a tener desactivada la cámara, ¿ya? Para poder tener, poder Perfecto. un Yo poquito, también ¿sí? voy a desactivar la cámara. Listo. Sí. Bueno, creo que fue hace un año o un poquito más que con Ana María conversábamos sobre el tema de la soberanía alimentaria dentro de las comunidades. Y en ese mismo sentido hablábamos de cómo las mujeres hemos venido sosteniendo este proceso eh, desde el hacer diario, ¿sí? Y desde el trabajo diario y desde el trabajo agrícola, ¿sí? Y de esa misma forma también contarles que hemos estado trabajando aquí dentro de la organización. Nosotros, yo pertenezco a una organización que es la Unión de Organizaciones Campesinas e Indígenas de Cotacachi, pero también a esta organización pertenece también como una organización de segundo grado también el Comité Central de Mujeres de la UNORCAG. Además de esto, también nosotros tenemos otra organización pequeña que también es parte de la UNORCAG, ¿no es cierto?, que es el Consejo de Medicina Ancestral Hampicuarmicuna. Y bueno, en la cual yo soy parte del directorio. Entonces, contarles también que soy partera de profesión. Entonces, desde ahí hemos venido nosotros trabajando en hablar sobre este tema en estos tiempos es muy importante, porque como bien lo mencionó Juan, el tema de la alimentación en estos tiempos se ha vuelto una cosa muy comercial y desde las grandes industrias. Y ahora en este tiempo, sobre todo, hemos visto cómo también las políticas dentro de nuestro país no es que están apoyando al trabajo que vienen haciendo los agricultores dentro de las comunas o los campesinos dentro de la ruralidad. A pesar de eso, nos hemos mantenido desde estos espacios con el trabajo diario, porque si bien es cierto, las grandes empresas como Supermaxi, Santa María y las grandes cadenas han seguido trabajando. Cuando en Quito vimos cómo cerraron el mercado mayorista, ¿no es cierto?, donde llegaban los productos de productores pequeños, ¿no? En realidad, entonces para nosotros sí ha sido como pensamos nosotros y sentimos, al menos yo he sentido que hay una persecución, ¿no es cierto?, y una forma de acabar a los pequeños agricultores. Sin embargo, la organización viene trabajando igual en este tiempo, ha sido como una forma también, un trabajo que ha venido desde años atrás,
el tema de la soberanía alimentaria, la agricultura familiar, el tema de la agricultura diversa, ¿no es cierto? Dentro de las chacras, hablamos de chacras agrobiodiversas, que no simplemente nos dedicamos al monocultivo. Entonces yo creo que estas cosas han salvado en este tiempo. Y sobre todo ahora yo que estoy un poco más fuerte en este tiempo, también trabajando con las compañeras mujeres, el tema de parto, embarazo, parto y posparto, que ellas puedan conocer sobre la gastronomía que nuestras abuelas tenían. Entonces, eso fue muy importante. Yo creo que en el libro también lo hablamos, el tema de la gastronomía, el sostener muchos granos, ¿no es cierto?, productos, semillas que han venido manteniéndose ahora con este tema de los transgénicos también, ¿no es cierto? Para nosotros es bien importante seguir sosteniendo nuestras semillas nativas. Entonces, eso podría yo como contarles también que ahora también se ha visto la importancia del conocimiento sobre el tema de plantas medicinales, también muchas mujeres ahora por el mismo miedo del contagio no quieren ir a tener a sus guaguas en los hospitales. Sin embargo, también las políticas, como les decíamos, nacionales, no reconocen los partos en casa como una forma de elección para la mujer, ¿no es cierto?, de decidir dónde quiero dar a luz. Entonces, esas cosas también es bien importante trabajar, porque también para mí el tema de la salud emocional es muy importante para las compañeras y compañeros dentro del campo, tener la seguridad con quien compartir estos temas, hablar entre nosotros en estos tiempos en comunidad ha sido muy importante, recordar sobre las plantas medicinales, recordar sobre los cultivos nativos, recordar nuevamente cómo se sembraba antes el tema de la sembrar con la luna, ¿no es cierto? Entonces, esas cosas hemos trabajado dentro de la comunidad y yo creo que más bien fortaleciendo todo el trabajo que ha venido haciendo la organización. Eso, de ahí agradecer también a Ana María a haberme hecho parte de su estudio eh, y eso, muchas gracias. Gracias, Martita. Veo que están muy precisas con el tiempo. Luego podremos igual darles más para la segunda ronda. Por favor, Rosalía, tu intervención, igual 10 minutos. Gracias. Tienes, ¿Cómo están? Espero que me escuchen, avísenme, porque le tengo miedo a siempre mala suerte con la tecnología. Bueno, supongo que están escuchándome. perfectamente. Bueno, yo soy Rosalía Pellegrini, pertenezco a la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra. Somos una organización que aglutina a más de 15.000 familias de distintas provincias de la Argentina, que producimos alimento, más que nada frutas, verduras, más que nada verduras, pero también hay campesinas y campesinos monte adentro, que cuidan el monte, que crían animales, también hay compañeros y compañeras que trabajan la madera, bueno, distintas realidades en una Argentina que como mencionaban las compañeras, ¿no? En esto de la soberanía alimentaria, si tenemos que hablar de soberanía alimentaria, nosotros somos un país que claramente no tiene soberanía alimentaria. El modelo agroalimentario que impera en Argentina es un modelo fuertemente concentrado y basado en que los bienes naturales que tenemos, la tierra, el agua, y los ecosistemas y el territorio están en función de un modelo agroalimentario del agronegocio, totalmente somos como pueblo dependientes de alimentarnos de estas corporaciones que las mismas compañeras mencionaban, que ya las conocemos muy bien, que tienen injerencia en todo el mundo y en la cual impera una fuerte concentración de la tierra o, como decía, todos estos bienes comunes están en función de generar negocio, ¿no? Hay una fuerte mercantilización de la agricultura y del territorio que se lleva puesto todo, ¿no? Se lleva puesto la vida, se lleva puesto
la alimentación, se lleva puesto la biodiversidad del territorio, atenta directamente contra la vida. Y nosotras en la UTT y desde la reflexión de las compañeras campesinas, desde la Secretaría de Género, de la cual yo formo parte, fuimos haciendo distintas como reflexiones acerca de ese modelo vigente y dominante en una Argentina fuertemente ojera, ¿no? Como somos nosotros. Y esas reflexiones tienen que ver con que ese modelo de las corporaciones multinacionales que deciden sobre nuestras vidas es un modelo fuertemente patriarcal, digamos. Está asentado en un pacto de caballeros en la cúspide y del otro lado del mundo, ¿no? A miles y miles de kilómetros del otro lado del océano, que define el tomate, la selga, la lechuga, la risa, que cada uno va a terminar comiendo, y a su vez con una fuerte alianza en las culturas patriarcales justamente de las familias agricultoras. Por hoy en Argentina el 60% de lo que comemos viene de la cultura familiar, ¿sí? De lo que es pequeños productores y productoras, también de un sector del campesinado. Sin embargo, esas familias que son campesinas, que viven de generaciones y generaciones campesinadas, fueron fuertemente influidas por esta cultura, como decía la compañera, esta idea de que no se puede producir alimentos, este paquete tecnológico basado en agrotóxicos. Esta cultura que para resolver el hambre del mundo es necesario estas corporaciones multinacionales. Y eso encontró una fuerte alianza en los varones de las familias también. Y esto hay que decirlo porque no, digamos, podemos al campesinado, por lo menos en lo que a nosotros y nosotras nos respecta, nuestro sector formó parte de la reproducción también de ese modelo, comprando esa semilla y dejando de reproducirla, comprando ese agroquímico, ese agrotóxico y dejando los cuidados y las labores culturales y naturales de cómo se producían alimentos. Y quiero decir que nos fuimos dando cuenta que eran los varones de las familias los que compraban de alguna manera ese modelo y compran ese paquete, ¿no? Muchas veces nos ha pasado en nuestras recorridas de cuando estamos promoviendo la agroecología y la organización en las bases de la UTT, que te dicen la propia familia, la mujer de la familia es más proclive a pensar cómo organizarse para hacer un purín, un biopreparado, un preparado natural para curar su cultivo, por ejemplo, de berenjena o de tomate. Sin embargo, para los varones, la idea de ir y comprar en la agroquímica, como se le dicen a los negocios acá que te venden eso, y pagar, digamos, con dinero ese paquete que viene a, esto te va a matar la plaga, te va a hacer producir más, y toda una idea de rendimiento y de agronegocio y de productividad que no era propia del ser campesino, labrar la tierra y producir alimentos, ¿no? Entonces ahí hubo como un cambio cultural de estos últimos 40, 50 años, en la cual claramente perdimos soberanía. Y no solamente soberanía alimentaria en términos económicos, ¿no? De que para comer dependemos de llamar a estas empresas, sino también en términos culturales. Eso es un trabajo que nosotras estamos marcando y a la vez que recuperamos la mirada de las mujeres, de esa mujer que dice, no, recuperemos la semilla, no, hagamos un biopreparado con ají, con albahaca, hagamos nuestros propios remedios para curar a las plantas. Y a su vez todo esto que estoy diciendo de cómo impacta ese modelo de agricultura muy dominante acá en Argentina, también tiene un correlato claramente en la alimentación. Porque estas empresas que tienen todo el círculo de la producción, ¿no? Desde la producción de commodities hasta la comercialización de todos los alimentos, desde esta lógica del supermercadismo, también hicieron un fuerte trabajo de marketing y de ideología para que dejemos esas culturas esa cultura de nuestros pueblos, de esa identidad que hay en torno a lo que comemos, que también mencionaban las compañeras, ¿no?
fueron borrando esa identidad que acá en Argentina, que es un territorio amplio, ¿no? Y en el norte tenés una cultura alimentaria, y en el sur otra, y en el centro otra. Todo eso fue homogenizar lo que comemos, ¿no? Y todos comemos lo mismo, parece, que no es cualquier cosa, sino es lo que se decide del otro lado del mundo. Y en torno a la alimentación también, eso nos llevó no solamente a perder esta identidad en la gastronomía, lo que mencionaban también las compañeras, sino que es una alimentación que nos enferma, sobre todo a los sectores populares, a los sectores que menos tienen. Y en eso quiero marcar la crisis económica que estamos viviendo ahora en torno a las consecuencias de la pandemia, se siente fuertemente en los sectores que menos tienen, los sectores de la economía informal o economía popular, como le decimos, que hoy no pueden salir a vender sus cosas, a hacer una changa, como le decimos, esos trabajos para ganar el pan del día a día, y que hoy esos sectores están pasando una situación fuertemente de hambre. Entonces ahora se vuelve a hablar de asistencia alimentaria, y esa asistencia alimentaria vuelve a ser la que estas mismas empresas nos vienen ofreciendo. Ultraprocesados, carbohidratos, harina, fideos, arroz y nada más. Entonces ahí también como organización estamos promoviendo una red en torno a la asistencia alimentaria, a la solidaridad, al empoderamiento de las organizaciones que más allá del Estado están saliendo a parar la olla, decimos nosotros, a dar de comer, a alimentar al pueblo, pero que ese dar de comer sea con soberanía alimentaria, sea el derecho a poder comer bien, comer sano, comer digno. Eso también es muy importante que se plantee hoy en día, porque vamos a volver a un mundo en el cual va a haber una fuerte asistencia del Estado seguramente, pero esa asistencia tiene que fortalecer un proyecto de soberanía alimentaria que tenga como eje la soberanía alimentaria, que tenga como eje el alimento digno y que tenga como eje también la valorización del rol de las mujeres, tanto las mujeres de las ciudades como las del campo, que venimos sosteniendo una cultura de protección de la vida y que tiene que ser el eje del mundo que se viene. Tienes un minuto, Rosalía. ¿Ya terminaste? Ya. Muchas gracias. Justo te estaba ya llamando. Bueno, yo voy a hacer brevemente una síntesis de las intervenciones, brevísimo para orientar, y luego les voy a plantear un par de preguntas que nos han llegado. A ver, Ana María señala algunos puntos que son, me parece que centrales. El tema de la soberanía alimentaria ligada al derecho al agua y a la tierra, y esa lucha en un cantón como Cotacachi, un cantón indígena. El tema de la capacidad de respuesta de las comunidades frente a la pandemia en temas no solamente de alimentación, sino también de cuidado, de acogimiento a la gente que volvió a las comunidades y también de alimentar a las ciudades, algo que es fundamental. Habló del tema de la nutrición, la importancia de la nutrición dentro de este esquema comunitario de protección de la gente, y el tema de la salud, que obviamente está absolutamente ligado a estos puntos que hemos tratado. Marta Arotingo recupera la importancia del sostén que han tenido las mujeres en la economía comunitaria, en protección, en el cuidado. Cuestiona que a pesar de que ha habido pandemia, las grandes cadenas de alimentos han seguido comercializando y trabajando. Es decir, de alguna manera se han superpuesto a las restricciones que se les aplicaba a otros comerciantes, por ejemplo, a los comerciantes pequeños o a los comerciantes de los mercados. Habla de la importancia de haber recuperado en esta pandemia las plantas medicinales, las prácticas de salud indígena, la recuperación de esas viejas lógicas de cuidado ancladas a los saberes tradicionales, y cuestiona que aún ahora, pese a las evidencias, el sistema sigue, digamos, no reconoce la importancia de los partos domésticos dentro de estas lógicas de cuidado y salud comunitaria. Y finalmente, Rosalía, voy a hacer también una síntesis, ha planteado el tema del monopolio de la alimentación en Argentina, que es un problema yo creo que es global, el tema de los agronegocios, el tema de la concentración de la tierra que está ligada a este modelo productivo, de intensivo, ¿no? Sobre todo intensivo, y además un modelo basado mucho en la utilización de agrotóxicos.
habla de algo que es importantísimo, es que este modelo del agronegocio es un modelo patriarcal y en el cual hay una masculinización de las lógicas productivas, es decir, hay una inclinación a favorecer estas visiones masculinas de cómo tiene que llevarse adelante la producción de alimentos. Y también plantea el tema de la identidad, es decir, cómo la supermercadización que dice ella de la venta, comercialización de estos productos tiende a buscar una homogenización del consumo que atenta contra las distintas identidades culturales de los pueblos, ¿sí? Y evidencia que la pandemia, dentro de estas lógicas restrictivas, está golpeando más a los sectores pobres, a los sectores populares. Eso sería brevemente un resumen de las intervenciones. Tengo aquí una pregunta que hacen desde Londres, por si acaso. Dice, me gustaría saber cuál es el porcentaje de pequeños campesinos que se dedican a la agricultura orgánica en el Ecuador. Y otra pregunta, ¿es posible volver a la complementariedad de la filosofía de nuestros pueblos de buen vivir, en la cual se trabaja de forma común para obtener resultados comunitarios? Esas dos preguntas por ahora, así es que les vuelvo a ceder la palabra, igual que sean breves, de 3 a 5 minutos para sus intervenciones. Por ahora hay estas dos preguntas que nos han llegado del público. Ana María, Ana María, Marta y luego Rosalía. Gracias, Juan. A ver, yo quería recalcar algunas cosas en relación a la soberanía alimentaria, ¿no? Primero, como dice Rosalía, ¿no es cierto? El modelo argentino nos enseña que la extracción, o sea, la industria alimentaria basada en extracción de recursos no ha sido la solución al hambre. Más bien, ha provocado más despojo, ha provocado más desplazamiento de los campesinos hacia las ciudades al excluirles, digamos, al despojarles de los recursos básicos para el ejercicio de la agricultura, que son el agua, la tierra, el bosque, el mar, los esteros, todos los ecosistemas que han sido fuentes de vida están siendo impactados por este modelo que quieren justificar a través del tema de erradicar la desnutrición y el hambre. Pero nos damos cuenta que más bien se han agravado las condiciones. Hace décadas, en el 76, la FAO decía que había 800 millones de personas que sufrían del hambre. Ahora, en el 2017, que salió otra de esas cifras, son más personas, son 1 millón. Son 1 millón de personas que mueren de hambre. Entonces, este modelo del agronegocio, basado en los químicos, basado en los monocultivos, se ve que no son una solución al hambre y a la desnutrición, sino que más bien son justificaciones para implementar y monopolizar la alimentación. Tenemos datos, por ejemplo, que el 50% de las semillas están en manos de 5 compañías. Entonces, frente a eso, las comunidades, digamos, se lanzó, imagínate, el concepto de soberanía alimentaria hace 24 años, en el 96. Han venido luchando más de 2 décadas, digamos, de forma más visible en el tema de la soberanía alimentaria, porque se está justamente peleando contra el modelo que nos cuenta Rosalía en la Argentina, que está yendo hacia un desierto verde. O sea, se les llama a la Argentina el desierto verde. ¿Por qué? Porque la soja ha ocupado la mayor cantidad de la tierra del país. Entonces, y se ve que no es una solución al hambre, más bien causa hambre y desnutrición. Frente a eso, el compañero de Inglaterra o la persona de Inglaterra preguntaba si es posible las prácticas comunitarias, no solamente que es posible, sino que existen, ¿no es cierto? Existen, se mantienen y están dando una respuesta a esta crisis de la pandemia. Como yo decía, solo 57 unidades de producción en el Ecuador, 55, alimentan al 70% de la población. Esto se ha visto de manera muy expresa en esta pandemia, ¿no? Entonces, las redes comunitarias de producción de alimentos son una respuesta. En el Ecuador siguen alimentando a la población y digamos, perdón, Juan, dime. 1 minuto más. Ya. Y como decía, las mujeres del UNORCAC, que son las que hacen encargado de
del tema de la soberanía alimentaria y del cuidado. Entonces reclaman sistemas descentralizados, reclaman sistemas diversos. En la soberanía alimentaria que ellos están construyendo, tanto la producción como la distribución, como el consumo, toda la cadena tiene que ser ecológica. Yo he presenciado en Cotacachi chacras pequeñas de 400 metros que tienen más de 60 variedades de plantas. Entonces, a pesar de que hay la idea de que los campesinos solo producen para el autoconsumo, en realidad los campesinos están produciendo para la sociedad y están produciendo de una manera ecológica, diversa, que además reproduce sus propias semillas. Entonces, estamos en un momento de realmente defender y apostarnos por las redes de producción campesina y comunitaria, que son las que están dando la cara y enfrentando esta pandemia de una manera, digamos, que respeta el cuidado y respeta la diversidad y las fuentes de vida. Gracias, Ana María. A ver, le toca la intervención a Martita. Tal vez si pudiera responder otra pregunta, es qué porcentaje de pequeños campesinos se dedican a la agricultura orgánica en el Ecuador. Y otra pregunta también que habla que en muchos países se está prohibiendo la utilización de semillas nativas. ¿Qué se puede hacer para reactivar este uso? Que también lo podría contestar Rosalía. Y hay una pregunta desde Buenos Aires, Rosalía, para ti, con tu intervención. Dice, ¿qué proyectos tiene la UTT respecto de ampliar foros, talleres, charlas a la comunidad, con la intervención de otras disciplinas para que cada uno de los participantes pueda compartirlo? Entonces yo te dejo esta pregunta para que la respondas. Martita, tu turno. Hola. Bueno. Bueno. ¿Aló? ¿Sí me escuchas? ¿Sí me escuchan? Sí, perfecto. Pues, más bien ahí, un poco para sostener lo que dijo Ana María, para nosotros el trabajo comunitario ha sido una de las cosas que ahora lo estamos practicando, ¿no? Entonces, en este tiempo al menos es lo que más nos hemos podido apoyar, tanto en tema de salud, o sea, y nosotros hablamos de la integralidad para el tema de salud, ¿no? Porque no podemos dejar de lado el tema de la alimentación y pensar que la salud es una cosa de solamente ir al médico cuando estamos enfermos, sino hablamos de una salud preventiva dentro de las comunas. Y yo creo que en la ruralidad eso es algo que prevalece también a través de la alimentación. Ahora, la otra cosa que yo les puedo contar mucho más allá de del número de personas que pueden haber dentro del país. O sea, yo puedo hablarte de mi organización. Nosotros acá en Cotacachi, a través de la feria agroecológica que hemos logrado sostener hasta este tiempo también, somos como 290 productoras y productores. O sea, la mayoría son mujeres, sí, que trabajan en el campo, aquí en Cotacachi. Entonces, eso es lo que yo podría responderte ante la pregunta que nos ha hecho el compañero desde Londres, y recordarle y afirmar nuevamente que el trabajo comunitario es muy importante, que es una de las formas de organización y es una de las formas que también, o sea, es lo que nos va a salvar. Entonces, eso, muchas gracias. Gracias, Martita. A ver, ¿tienes otra pregunta, Rosalía, además de la que ya te hice? Si pregunta alguien si UTT posee un banco de semillas, y la otra era el tema de las charlas y los foros, etcétera, ¿sí? Esas dos preguntas van dirigidas a ti. Puedes continuar. Dale, gracias. Bueno, nada, muy cortito igual lo de las lógicas comunitarias. Yo creo y lo veo que fuertemente es la comunidad y los lazos de solidaridad los que nos van a sacar adelante. Y lo veo y lo estamos viviendo. Para nosotros, desde una realidad en la cual las lógicas comunitarias de los pueblos originarios fueron borradas del mapa a partir de un genocidio que hubo para conformar este Estado argentino, fue a partir de la matanza de los pueblos originarios y también de toda esa lógica de comunidad. Bueno, nosotros como pueblo estamos reconstruyendo esa comunidad y esos lazos de solidaridad
desde las mujeres, recuperando también justamente los saberes ancestrales, las plantas medicinales y esta mirada de salud integral, como decían, y también desde la solidaridad de que hoy hay que alimentar al pueblo y estamos haciendo 1000 iniciativas que tienen que ver con eso, ¿no? Con cómo traemos zapallo de acá a 700 kilómetros, un zapallo agroecológico para alimentar a los barrios populares de acá de Buenos Aires que están con problemáticas de falta de acceso a los alimentos tremendas y muchas mujeres que están cocinando ese alimento para darle de comer a ese pueblo, poniendo su cuerpo, están muriendo de COVID, porque están expuestas por todo lo que decía antes, también de una lógica no solamente de desnutrición, sino de malnutrición, con enfermedades de pobres, diabetes, por ejemplo, enfermedades respiratorias, enfermedades de pobres mal alimentados. Y aún así poniendo su propio cuerpo para alimentar a otros en barrios en los cuales la cuarentena y el aislamiento es imposible. Entonces yo creo que esas lógicas comunitarias, esas lógicas anticapitalistas las estamos construyendo día a día. Y con respecto a la semilla, bueno, es un grave problema porque se perdió esa cultura. Claro que yo puedo recuperar la semilla, guardarla, sembrarla, compartirla con mis compañeras y compañeros, pero no es en el volumen que tendría que haber para poder abastecer realmente a 40 millones de argentinos y argentinas. Hoy por hoy tenemos una fuerte dependencia de una semilla extranjera, de estas mismas empresas, DuPont, Bayer, Monsanto, y hemos perdido mucha de la variedad y la biodiversidad. De 7 semillas, de 7 cultivos, 7 variedades que se producen en una quinta agroecológica de la UTT, por ahí solo 3 son de semilla recuperada, el resto es de semilla híbrida, semilla que se compra, digamos. Para los que están escuchando y por ahí no son agricultores, no es semilla transgénica, pero sí es semilla que se compra. Entonces estamos desde la UTT empezando a recuperar ya esa práctica, esa cultura también, ¿no? Desde la cultura, desde el intercambio, que claramente no alcanza para abastecer, y ahí sí creemos nosotros que tiene que haber políticas públicas para desarrollar una industria nacional de semillas criollas que recupere la biodiversidad, porque lo que se perdió ha sido mucho. Y en torno a las charlas, sí estamos haciendo distintas charlas desde la UTT, a través del Facebook, de Instagram, nos pueden encontrar UTT, Unión de Trabajadores de la Tierra, también la Secretaría de Género de la UTT también tiene su Instagram, nos pueden buscar a partir de ahí y proponer, y somos abiertos, hemos hecho charlas sobre agroecología, sobre compost, sobre plantas medicinales, sobre feminismo, sobre cocina, así que estamos abiertos a seguir intercambiando. Gracias, Rosalía. Hay 3 preguntas. Una primera para Ana María, que sería bueno que responda. ¿Cómo se ha manifestado el tema de la transición alimentaria en Cotacachi, en general en comunidades indígenas? Es decir, cómo se ha afectado la penetración de la industria de alimentos en las lógicas de producción y consumo de alimentos a nivel comunitario. Una segunda pregunta, entiendo que es para Martita, es cómo está la situación de la partería, es decir, cuál es la importancia, la trayectoria y la trascendencia de la partería en términos de cuidados, de fortalecimiento de las organizaciones y el rol de las mujeres en el cuidado de la salud, etcétera. Querían un poco de contar esa experiencia. Y una tercera que entiendo que es para Rosalía, que es en Argentina, ¿cómo se relaciona el tema de la agricultura con el libre comercio? Es decir, ¿cómo han impactado las lógicas del libre comercio en temas de agricultura, de producción de alimentos? Entonces, les dejo esas 3 preguntas. Por favor, Ana María, empezamos contigo. Por favor, Juan, ¿me podrías repetir la pregunta que no alcancé a escuchar? A ver, hablan de cómo ¿cómo se manifiesta este tema de la transición alimentaria en Cotacachi, zonas indígenas? Es decir, esa relación entre la penetración de la industria de alimentos y las lógicas de producción y consumo locales. Es decir, ¿cómo se manifiesta esto en Cotacachi o en comunidades indígenas? Gracias. Bueno,
Se habla en muchos lugares digamos, sobre todo las últimas 2 décadas, desde los 80 más o menos, de la transición nutricional. La transición nutricional se refiere a este cambio de modelo alimentario, digamos, de cambio en las dietas de las poblaciones, de una alimentación de subsistencia, de producir los propios productos para el consumo, a un consumo de productos industrializados, de productos de la industria, refinados, ¿no es cierto? Monopolios de la alimentación. En el caso de Cotacachi, después del estudio, vimos que los factores que estaban desplazando a las personas, obligando a las personas a salir del campo y buscar un salario para a su vez comprar alimentos, eran la falta de recursos vitales para la agricultura, como agua y tierra sobre todo, y luego apoyo del Estado, créditos, capacitaciones, tecnología. Hay también los impactos del cambio climático, hay los factores de la deforestación, es una zona que viene siendo deforestada hace muchos años, y otros factores que van influenciando en que las personas tengan que volverse dependientes de la compra de alimentos. Para darles otro ejemplo, en un estudio que realicé en Salango, en el litoral ecuatoriano, en el 2018, en cambio, las dietas en esa población han cambiado por factores como el ingreso de la industria pesquera a la zona, ¿no es cierto? Lo que ha hecho que haya un vaciamiento del mar, un impacto sobre las fuentes de vida de las personas, que era la costa donde podían, digamos, pescar alimentos, y también la privatización de tierras, que son tierras comunales por la Constitución, territorios de las comunas ancestrales, pero que sin embargo se venden y se urbanizan a una velocidad muy grande, muchas veces también apoyadas por planes de vivienda del mismo Estado que facilita la urbanización del agro, del campo, digamos, por también la construcción de grandes carreteras en la costa. La carretera principal, digamos, cuando fue construida, impactó también en la agricultura que tenían las personas, que muchos de sus alimentos cultivaban. Hace poco tiempo, hace 2 décadas, la gente seguía siendo bastante autosuficiente, pero en los últimos años, como el modelo neoliberal, como el modelo extractivista se ha fortalecido, digamos, ha impactado cada vez más fuertemente en los territorios. Entonces, esto hace que las personas, por estos factores estructurales, tengan que salir del campo para buscar un salario y empiecen a depender de los alimentos de la industria. Entonces, la pregunta es en manos de quién estamos, quién tiene el control de los alimentos, ¿no es cierto? En Cotacachi se ve que todavía las personas tienen un nivel de autonomía, lo que les ha permitido en esta pandemia enfrentar de mejor manera la pandemia con alimentos, con redes comunitarias, tomando decisiones de control en sus propios territorios, cerrando sus territorios y acogiendo a sus familiares que vienen de las ciudades, curándose, como dice Martita, con las propias medicinas y plantas, digamos, previniendo las enfermedades, porque como dice ella, en las comunidades se está velando más por la prevención. Entonces, comiendo bien, usando las hierbas y plantas medicinales, tratándose dentro de las comunidades, cerrando el acceso a personas de afuera para asegurarse en este tiempo de pandemia de los contagios. Sin embargo, hay una fuerte digamos, amenaza desde la complicidad de los estados con las transnacionales de seguir desplazando a las personas para usar los territorios para los agronegocios, ¿no es cierto? En el Ecuador, la política extractivista sigue siendo una política muy fuerte, tanto en el campo del petróleo como de la minería, de las hidroeléctricas, de los proyectos que benefician a las grandes empresas, y todavía la soberanía alimentaria, que es un eje de la Constitución, no está siendo garantizada, a pesar de que la agricultura campesina representa más o menos del 57 al 77% del empleo en el Ecuador. O sea, es una fuente de empleo, si se quiere ver desde ese lugar, muy fuerte, ¿no es cierto? Entonces, el problema de la transición nutricional es que
la idea es que las personas nos hagamos cada vez más dependientes de la compra de alimentos. Y esa compra de alimentos tiene que ser a la industria alimentaria que nos provee de alimentos, como decía Rosalía, refinados, ¿no es cierto?, altos en azúcares, en carbohidratos, culturalmente no apropiados, porque no son los alimentos que hemos estado o que queremos consumir, sino que es lo que la industria nos ofrece barato, ¿no es cierto?, alimentos desprovistos de sus cualidades nutricionales. Entonces ahí vemos lo que está ocurriendo en el mundo, que es un aumento de las enfermedades como el sobrepeso, la hipertensión, enfermedades cardiovasculares, la obesidad, que en el Ecuador es una de las principales causas de muerte, mucho más que el COVID. Entonces, digamos, en esa situación nos encontramos. Gracias, Ana María. Martita, había una pregunta referida un poco a la situación del trabajo de las parteras y cómo eso se ha visto alterado o se potencia con el tema de la pandemia. Te dejo la palabra. Muchas gracias. Comenzar diciendo y un poco de lo que habló Ana María, también que el tema de la partería va bastante relacionada con la agricultura. Nosotros como parteras tenemos esta relación con la tierra, ¿no? Esta relación de sembrar, esta relación de conocer las plantas, esta relación de la conversa y no ver a la tierra o no ver a las plantas como simples productos, sino como parte de una familia, como parte de la vida. Entonces, desde ahí, el fortalecimiento, hablar de fortalecimiento sería diferente. Sin embargo, muchas mujeres en este tiempo lo que sí han decidido es dar a luz en la casa, más no, yo pienso yo, más no por convicción, sino por miedo al contagio. Sin embargo, el trabajo que las parteras están desplegando ahora dentro de las comunidades es muy importante porque también es un tema de cuidado ante la vida, el cuidado de la primera llegada de los bebés. Entonces, para nosotros, al menos yo desde mi punto de vista, tenemos más trabajo, pero también no es que tenemos quien nos pague, ¿no? Entonces, desde ahí también las políticas del Estado, también todavía criticando el trabajo que venimos haciendo nosotros en el tema de cuidado. Entonces, eso es lo que yo podría responderles a los compañeros. Gracias, Juanito. Gracias. Rosalía, además de la pregunta que te hacía sobre el tema del libre comercio y la agricultura, tienes dos preguntas más. Sería bueno que las anotes. La una, preguntan desde Facebook, ¿qué se puede hacer para detener la implementación del paquete tecnológico AGTEC? No sé a qué se refiere, pero bueno, es una pregunta. Y la otra es que si consideras que existen perspectivas de género en las políticas argentinas que preservan y estimulan a las pequeñas y medianas productoras como un sector importante en la agricultura familiar. Entonces tienes que hacer un buen esfuerzo de síntesis para contestar las tres preguntas. Bueno, con respecto al libre comercio, no soy una experta, creo que Ana María aportó mucho sobre este tema, pero bueno, nada, ¿qué más decir? Que el libre comercio va totalmente en contra de la soberanía alimentaria, o sea, el libre comercio no le interesan los pueblos, no le interesa el cuidado de la vida, y si bajo estos acuerdos entre no solamente entre estados, sino hay que decir, entre intereses económicos y poderes económicos que presionan a los estados que puedan ser presionados justamente en función de tratados de libre comercio que perjudiquen al pueblo, de espaldas al pueblo, tratados de comercio que en Argentina implican que si a nosotras nos toca el rol de comercializar commodities a como dé lugar, eso va a implicar desalojos de familias campesinas. Eso va a implicar que la tierra no esté en función de producir alimentos, sino que la tierra esté en función de algo tan ilógico como para producir alimento para chanchos en China, digamos, y que acá pasemos hambre. El libre comercio es eso, el libre comercio intentó impulsar una ley de semillas que le venía como anillo al dedo a Monsanto,
Por suerte, por distintas resistencias que dimos como pueblo, eso no se llevó a cabo, sino estaríamos viviendo la misma suerte que países como Colombia, por nombrar a uno. Así que el libre comercio va totalmente en contra del pueblo. El comercio entre naciones, entre estados y entre pueblos, creo que es posible construir una herramienta como el Mercosur, en función de los pueblos, podría haber sido un proyecto viable, pero claramente si los intereses que están en juego son los del libre mercado, eso nunca va a estar a favor del proyecto de la soberanía alimentaria. Por otro lado, en cuanto al paquete, no escuché bien la pregunta, pero me pareció que hablaban de este paquete tecnológico que impulsa el agronegocio. Acá en Argentina tuvimos recientemente, ¿cómo? AGTech, eso es lo que dicen. AGTech. No lo conozco. No lo conozco. Lo que sí puedo decir es que en Argentina los últimos 4 años de neoliberalismo fuerte que se vivió en la región implicaron justamente un fuerte retroceso para los pueblos y una fuerte injerencia del lobby de estas empresas que quisieron arremeter con distintas iniciativas y eventos que tienen a biotecnología y al primario como eje justamente, en la cual también instaló un curso de buenas prácticas agrícolas que viene a lavarle la cara a justamente estas iniciativas de estas corporaciones multinacionales. Pero bueno, el AGTech no lo conozco. Y en cuanto a la perspectiva de género, se están dando diversas políticas públicas en relación a eso, gracias al movimiento de mujeres que logró instalarse en nuestro país, pero hay que decir la verdad. Las miradas desde el Estado y desde el Ministerio de las Mujeres, que afortunadamente se ha creado, siguen siendo miradas muy urbanas, siguen siendo miradas que piensan el contexto de mujeres en contextos de urbanidad y no de ruralidad. En eso nosotras estamos insistiendo mucho, que la perspectiva de género en el territorio rural es muy necesaria porque las políticas públicas no llegan a ese territorio lleno de barro, en la cual no hay transporte público, no hay carretera, y para salir de ahí, cuando una mujer está viviendo una situación de vulnerabilidad de sus derechos, es muy difícil salir de esa. Por suerte desde UTT creamos una red de promotoras de género rurales, pero todavía no tiene reconocimiento desde el Estado, es uno de nuestros reclamos, y claramente esta visión, ¿no?, de cómo los agrotóxicos matan y a su vez somos nosotras los que más las padecemos porque somos nosotras las que llevamos a nuestros hijos e hijas al médico, nosotras nos encargamos de la salud de nuestras familias cuando son afectadas por este tipo de paquetes tecnológicos. Todavía desde el Estado no hay una mirada de la importancia de estos temas con perspectiva de género. Muchas gracias, Rosalía. Bueno, vamos a cerrar la ronda de preguntas. Les vamos a pedir a las compañeras que hagan una intervención final de 3 minutos con las conclusiones. Vamos a alterar el orden para poderle dejar a Ana María, como es de alguna manera la provocadora de este foro, que haga la intervención final. Le pediríamos a Martita que haga una intervención de 3 minutos con algún mensaje, conclusiones, luego Rosalía, y cerramos el evento con una intervención de Ana María. Por favor, Martita. Bueno. Solo permíteme, me olvidé una cosa. Envían saludos desde el municipio de Cota, en Cundinamarca, Colombia, desde Buenos Aires, saludos desde La Plata, en Argentina, saludos desde Catamarca y saludos desde Pasto, Colombia, que desde allá nos están viendo. Solo eso quería mencionarles. Adelante, Martita. Ok. Más bien yo, para todas las personas que nos están escuchando, que nos están viendo, solamente recordar que los saberes ancestrales pues están vivos, ¿no? Y ahora más que nunca en este tiempo nos hemos volcado a recordar la memoria, a nuevamente, yo digo, a desempolvar aquello que no queríamos reconocer como algo nuestro,
aquello que muchas veces por la tecnología, por la globalización, por todo lo que estamos viviendo también, lo pensábamos que no valía, ¿no? Entonces, ahora solamente es importante vivir y revivir los principios ancestrales, los principios de nuestros pueblos originarios, la solidaridad, ¿no es cierto? Sobre todo es importante el randy, ¿no es cierto? Que es el apoyarse mutuamente, es muy importante. Y en este caso, para nosotros, estos principios han sido fundamentales para poder seguir sosteniendo este tiempo tan fuerte para el mundo entero, y creo que a nivel mundial los pueblos originarios seguimos sosteniéndonos, recordando estos principios. Y muchas gracias por la invitación, Ana María, y gracias, Juan, a Ecuador Decide por este tiempo para poder compartir. Gracias a ti, Martita. Realmente han sido unas intervenciones muy interesantes. Rosalía, 3 minutos para unas conclusiones o algún mensaje. Tu micrófono. Está bloqueado tu micrófono. Ahora sí, Ya. ahora sí. Bueno, primero que nada, lo más importante es saludar a estas hermosas mujeres que acompañaron, a Ana María, Martita, nada, acá desde lejos, compartiendo miradas, tan lejos pero tan cerca, ¿no? Hablando de lo mismo. Te veía en esa foto, Martita, ahí en el parto, y también recordaba mi propio parto, porque acá también estamos recuperando mucho de esas prácticas que tienen que ver con esto, ¿no? Con recuperar la mirada de cuidado que las mujeres venimos sosteniendo hace mucho tiempo y hemos sido silenciadas. Y creo que este tiempo también es tiempo de nosotras, tiempo de que esas tareas que hacíamos y que eran invisibilizadas y silenciadas y no se veían, pero que eran fundamentales, al final éramos esenciales, ¿no? Como se dice acá en Argentina, desarrollamos tareas esenciales y esas tareas tienen que ser reconocidas y esas tareas tienen que servir de ejemplo para el mundo que se viene y que estamos construyendo, que lo estamos construyendo hombres y mujeres, desde esa mirada de cuidado. La otra vez escuchaba algo muy importante que me quedó muy presente porque es lo que decimos todas y todos siempre, que esta vida se vive porque alguien o algo lo cuida, ¿no? Esta vida se vive porque somos cuidadas. Y si miramos también la naturaleza, y un poco pensando en por qué de la pandemia viene porque esos ecosistemas, esos territorios fueron alterados, ¿no? Fueron alterados. Yo no soy científica, pero nosotras reflexionamos sobre lo que pasa en los cultivos. Si nosotros le metemos estos agrotóxicos, le metemos esos derivados del petróleo, intervenimos ese ecosistema, ¿qué pasa? Se llena de plagas, se altera ese equilibrio ecológico que hay y nos llenamos de enfermedades. Bueno, un poco es lo que nos está pasando, entonces vamos a construir esos territorios, vamos a reconstruir esos ecosistemas, teniendo como guía esa mirada de cuidado que también nos ha aportado la naturaleza, la Pacha, de que vivimos gracias a esta conexión, ¿no? Esta interconexión que tenemos entre todos y todas, y que es una interconexión que tiene que ser de una reciprocidad, no desde una relación de opresión, no desde una relación de dominación, ni hacia nosotras, ni hacia la naturaleza. Así que bueno, nada, un gran saludo desde acá de Argentina. Bien tenemos nuestras Martitas, bien tenemos nuestras Marías, así que fuerza, compañeras. Y a Juan Gracias, también un gran Rosalía. abrazo. Gracias y ha sido un gusto tenerte aquí. Una intervención final de Ana María para cerrar el evento. La gente está preguntando cómo acceden al estudio. Sería bueno de pronto que lo muestres en la cámara para que tengan unidad de la portada y señalar cómo lo pueden acceder, aunque sea vía virtual. Sí, Ana María, si es que te dejo la palabra para que concluyas.
Chévere, Juan. Ya al final les cuento lo del estudio, solo para cerrar un poco, agradeciendo también a las compañeras, con abrazos igual a Marta y a Rosalía, al menos a la distancia, aunque sea, pero recuperando y resaltando lo que ellos han dicho sobre la importancia de los conocimientos ancestrales, de los saberes y de este intercambio, este compartir de saberes que solo puede darse también en el territorio, ¿no es cierto? El alimento está vinculado con los ecosistemas y con las culturas, es un tejido, ¿no es cierto? Cuando ese tejido desaparece, digamos, todo desaparece porque está imbricada la relación entre seres humanos, territorio, salud, alimentación, como dice Martita. Eh, la salud está totalmente entrelazada con el lugar donde las personas viven, ¿no es cierto? Con el lugar donde estas redes campesinas habitan, donde están sus fuentes de vida, donde están sus relaciones. Igualmente, rescatando lo que dice Rosalía, la importancia del papel del cuidado, del cuidar de la vida, cómo se nos hace ahora tan presente y tan vital ese cuidado que los pueblos originarios, campesinos, las mujeres hemos viniendo en este caminar durante tantos años y que ha mantenido, digamos, estos lugares, estos territorios, estas relaciones vitales para poder enfrentar las crisis también. Yo solo quisiera cerrar un poco enfatizando en el tema de la soberanía alimentaria, ¿no es cierto? Primero, no queremos del alimento como mercancía. Y esa es una lucha que los movimientos campesinos en todo el mundo han llevado a cabo hace muchos años. Luego, queremos una reforma agraria integral, digamos, queremos que las comunidades campesinas tengan acceso equitativo a los recursos como el agua, la tierra, el bosque, el mar, ¿no es cierto? Así como a los medios de producción, financiamiento, capacitación, fortaleciendo las capacidades de gestión e interlocución. Y vamos a también apostarnos por el rechazo a las semillas transgénicas y al patente de la vida. Entonces creo que estas cuestiones que ha ido ya diciendo el movimiento campesino en el mundo hay que volverlas a reclamar, volverlas a demandar, porque la soberanía alimentaria está velando por la salud de toda la población, ¿no es cierto? Y nace en las unidades familiares de producción campesina, en esas redes comunitarias de producción. Eso, agradeciendo muchísimo estos compartires vitales en este momento de diferentes lugares y puntos del mundo. Y bueno, un poquito aquí está el estudio, ahí les muestro. Queremos difundirlo, claro que sí, hay el link del estudio en la página de donum.org, es una fundación dedicada al tema de la salud y pueblos indígenas, pueden encontrar en el internet, o si no, si están dentro del territorio ecuatoriano, que sería más fácil, se les puede hacer llegar el estudio si nos mandan un mail, ¿no es cierto? Puede ser a Donum o puede ser directamente a mí, no sé, Juan, ¿qué te parece? ¿A dónde se podría mandar este mail para poder hacer llegar el estudio? Nos encanta que se difunda, así que por favor, pueden verlo a nivel virtual, en PDF virtual o si no, escribirnos. Eso. Por ahora, físicamente es un poco complicado porque las oficinas están cerradas, entonces se dificulta. Les voy a dar el nombre de la página web. Es salud y todo con minúsculas. Salud y derechos. Fundación Donum, DONUM, fundaciondonum.org. Salud y derechos. Fundaciondonum.org. Esa es la página, ahí pueden encontrar el estudio para que se lo bajen libremente. Bueno, realmente ha sido una satisfacción, hemos tenido una muy buena audiencia. Desde Ecuador Decide estamos muy contentos con esa receptividad de la gente, hemos tenido una audiencia además internacional. Les agradezco muchísimo, Ana María, Rosalía, Martita, con quienes ya nos conocemos desde hace bastante tiempo, y también a la audiencia les agradezco por las preguntas y por haber participado. Así es que hasta la próxima y cuídense mucho porque la pandemia está bastante desatada. Chao. Gracias. Chao a todas y a todos. Hasta luego, adiós. Chao. 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 Chao, Juan. Chao, Rosalía.